mirar a su izquierda, a su derecha y ahora hacia el centro. Dios es bueno. Qué bueno que estamos aquí en esta noche. Mire, normalmente yo en esta parte tomo el menor tiempo posible para que el conferencista tenga la oportunidad, aparte de su conferencia o de su predicación, decir él algunas cosas de él que no la diga yo. ¿Verdad? El saludo de su familia, esas cosas no lo voy a incluir, así que espacio para él. Tengo el honor de presentarles a ustedes en esta noche a nuestro compañero, amigo, pastor, aunque él no es médico, el doctor reverendo Héctor Reyes. En el año 1997-98 realizamos un instituto bíblico en esta iglesia y yo quiero ver las manos primero de todos los que participaron en el instituto bíblico. ¿Algunos recuerdan al pastor Héctor Reyes dándole clase? Pues fuimos alumnos de él. Así que yo no quiero que usted esté calculando edades, ¿verdad? Pero todos hemos corrido mucho, sí, estábamos en ese instituto. Hemos corrido mucho. Algunos eran jovencitos, como nuestra hermana Marina, Wendy. Pero mire, el pastor Héctor Reyes es uno de los pastores puertorriqueños, entre tantos que hay, entre los destacados que aman entrañablemente la obra en la República Dominicana y ha trabajado con nosotros arduamente. Molina, Mao, aquí en La Salvia, él fue el predicador en la inauguración en el Ensanche Libertad y así sucesivamente. Y ha estado comprometido con las misiones, no solo en República Dominicana, sino en otros países también como Venezuela, Colombia. Pero le tenemos aquí y creo que es la segunda vez, la tercera vez que le tenemos en las convenciones nuestras. Pastor, pues usted tiene que darnos un aplauso a nosotros también. De 11-3 es un récord tremendo. Así que sin mucho preámbulo, pastor Héctor Reyes, este lugar le corresponde y nosotros prestemos oído a la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Gloria al Señor. Gracias, pastor, por esas palabras. Wow, son muchos los recuerdos. Y déjeme decirle, hacía tiempo que no venía a Bonao. Mucho tiempo. Gracias, hermana. Desde el 2014, ya me lo tiene contado, Marina me lo tiene contado. 2014. Imagínense. 10 añitos. Y hermano, doy gracias a Dios porque desde el tiempo de Damaris Rivera y Ramón Seijo, Dios me trajo por primera vez aquí a la República Dominicana, precisamente a Bonao, y vine para un campamento de jóvenes, que de los jóvenes discípulos de Cristo en Puerto Rico vinieron para acá a hacer campamento para niños. Y yo vine como consejero de aquel grupo. Y desde ahí el Señor nos abrió un camino de bendición para poder compartir con esta querida iglesia en la República Dominicana. Y llegar hoy aquí a Bonao y ver lo que ha sucedido y la transformación del salón y ver todas estas cosas. Mire, hay que darle gloria, honra, poder, imperio por siempre a Jesucristo. Porque hay una iglesia fiel, porque hay una iglesia que está, mire, enfocada y tratando de echar hacia adelante contra viento y contra marea. Pero le comentaba al pastor Canario ahorita que algo que me ha llamado la atención es que mucha gente de ese primer tiempo todavía está aquí. Y eso es una buena señal para la iglesia. Porque cuando hay un grupo que se mantiene fiel, firme. Mire, cuando hay tantos que deciden moverse de un lado para otro y cambiar de iglesia y hacer otras cosas y se mantienen ahí, hay que darle la gloria a Dios.
y decirle al Señor gracias porque la semilla que se sembró fue buena y sigue dando fruto al 100%. Así que de verdad que estoy contento de estar aquí en Bonao y poder, ¿verdad?, ver gente que uno quiere mucho, mucho, mucho. Gente que uno conoció en el Instituto Bíblico aquí posteriormente, dando el curso de Nuevo Testamento. Y ¿cómo decir? Ver unos en el liderato, ver otros que crecieron. Hay algunos que son del club de los igualitos porque no han cambiado, se han mantenido igualitos. Hay otros que no son de ese club, ¿verdad? Y se han ido poniendo más viejitos, pero son bromas. Pero es bueno estar aquí. Fue como anoche estuve predicando en el Ensanche Libertad. Dios me dio esa bendición. Y ver al pastor Antonio Sosa allí, para mí fue una gran bendición. Yo conocí a Sosa en el instituto aquí, pero después allá en Mao, trabajando para el Señor. Y verlo ayudando en este tiempo aquí en la iglesia del Ensanche, como un líder ahí apoyando la obra, también le damos gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y gracias a Sosa por su fidelidad al Señor, ¿verdad? Y a tantos otros. Y a los demás, pues, a Dido, verlo por aquí, otra vez de regreso, ver a Doni, ¿verdad? A Teresa, a Claudia, a Marina, a ver, hasta Reinaldo se ve distinto. Bueno, déjenme predicar porque si sigo con eso, ¿verdad?, se me va la noche. Bueno, reciban el abrazo de mi familia, mi esposa Linda, de mi suegra Toñita, que sé que ama mucho la iglesia acá en República Dominicana, gran amiga de Teresa. No sé cómo ellas dos se soportan, pero ellas se soportan. Así que soy gracias al Señor, la obra que hace el Espíritu, ¿verdad? Así que reciban un abrazo de ellos, de la Iglesia Cristiana Vida Nueva, iglesia que Dios me permite pastorear en este tiempo en Carolina del Sur. Ya no estoy en Puerto Rico. Hace 2 años el Señor me sacó de Puerto Rico después de 32 años pastoreando en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, allí, y en el último tiempo la iglesia de Cerro Gordo, que fue una iglesia que apoyó la obra de Ensanche Libertad con nuestro hermano Toñito, el hermano Charlie, también la donación de silla, aporte, ¿verdad? En ese sentido, fue la última congregación que pastoreé allá. Y de ahí el Señor me movió de esas cosas que Él hace. Comenzó a dar vueltas y a decirnos que era el tiempo de la salida. Yo no pensaba salir de Puerto Rico, pero el Señor nos llevó a la República, iba a decir la República Dominicana, nos llevó a Carolina del Sur. Y allí estoy en la ciudad de Florence, trabajando, levantando una iglesia de cero, lo que nunca había hecho, hermano. A esta etapa de mi vida yo no pensaba que iba a estar empezando una iglesia de cero. Y el Señor nos ha bendecido, hemos ido viendo el crecimiento, el desarrollo, la obra va marchando. Allá tengo hermanos dominicanos que estaban contentos que yo venía para su patria acá a predicar. Tengo hermanos venezolanos, puertorriqueños, ¿qué más? Se me olvidan, hondureños, en fin, mexicanos. Y Dios está haciendo una gran obra allí, así que manténgame en sus oraciones. Seguimos siendo pastor discípulos de Cristo en Puerto Rico. Allí estamos en un ministerio reconocido educativo porque Dios nos abrió las puertas también para enseñar en seminarios e institutos. Eso hemos estado haciendo. También la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Estados Unidos nos recibió y nos aceptó como pastor de la denominación allá. Así que estamos, mire, conectados en todo momento con la iglesia y trabajando para el Señor. Recibo un abrazo del pastor asociado también, de la pastora general, el reverendo Luis Felipe. Con él hablé ayer o anteayer. Él no sabía que venía, se lo dije y me dice, qué bueno que vas para allá, salúdame a los hermanos y que reciban un saludo de la reverenda Hilda Robles, de igual manera mi pastora general en Puerto Rico. Habiendo dicho eso, vamos a la palabra del Señor. Mire, hermano, mientras oraba y meditaba en la presentación de esta convención, entendí
que partiendo de este tema que ustedes han escogido, que es magnífico, edificando una iglesia arraigada en la palabra de Dios, comenzar a hablar de lo que es la iglesia. Por ahí yo quiero comenzar con este mensaje en esta noche, y mañana con las 2 conferencias vamos a seguir desarrollando el tema. Pero mientras oraba para la presentación de esta convención, entendí que debemos comenzar por entender qué es la iglesia y tener en claro sobre qué estamos edificando. Por eso el título del mensaje en esta noche es La iglesia edificada sobre la roca. La iglesia edificada sobre la roca. ¿Y qué es la iglesia? Déjeme hacerle una historia. Hace varios años atrás, estando en Puerto Rico, pastoreando la iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Jardines de Caparra, en Bayamón, cuando llegué a esta congregación, me correspondió como pastor trabajar con la construcción de un nuevo templo. Al comenzar el proyecto, sabiendo muy poco de construcción, comencé a conversar con los hermanos de la iglesia del ministerio de construcción. Y ellos me hablaban e instruían, ¿verdad? Porque siempre estamos para aprender. No lo sabemos todo. El que cree que se lo sabe todo ya está derrotado. Siempre hay algo que aprender. Y yo de construcción sabía tanto como lo que usted sabe de medicina, si no es médico. Nada. Así que me acerqué a los que saben y empecé a preguntarle, a instruirme sobre la construcción. Un elemento que me tocó muy de cerca fue que cuando hablaron del fundamento del edificio, me impactó por la importancia que le ponían. Lo primero que me indicaron fue que era muy importante, clave, fundamental, la zapata. Yo había escuchado de esto algo con mi abuelo, pero le dije, ¿y qué es eso? Yo sé del zapato, pero no de la zapata. ¿Me puede explicar? Bueno, los hermanos me miraron con amor, con ternura, bendito, un pastor nuevo, jovencito, sabe poco de construcción. Pues vamos a hablar con él. Mire, ¿qué es eso de la zapata? ¿Y qué hace a eso tan especial en nuestro caso? Y ellos me explicaron que el terreno en que nosotros íbamos a construir había sido en el pasado una vaquería, un lugar donde se criaban vacas. Por lo tanto, el terreno allá le llamamos el pavote. ¿Cómo es eso aquí? Exacto. Por lo tanto, el problema que tenía aquel terreno era que no era un terreno estable, no era firme. Y era importante hacer una zapata especial que ellos la llamaron una losa estructural. Y dije, wow, ¿qué es eso? Una losa estructural. Les pregunté, ¿qué es eso? Y me dijeron, pues mire, pastor, es fácil. Usted necesita primero hincar pilotes. Debajo de la tierra, comenzar con un martillo, y darle a eso por ahí para abajo hasta que toque firme, fundamento, sólido. Ok. ¿Sabe cuántos se hincaron? Se hincaron 45 pilotes, 55 pies bajo tierra. Ahí fue que encontró fundamento sólido que decía, ahora llegamos. Eso es tierra firme. Pero eso no era suficiente. Me dijeron, ahora vamos a hacer la losa estructural, que era, hermanos, como una canaleta profunda. Le ponían varillas, las amarraban al pilote y entonces se vaciaba el concreto, el cemento dentro de esa fosa para que quedara profunda, bien preparada, y se amarraba desde ese pilote hasta el último
pared y columna que se pusiera hasta arriba, porque era de 2 niveles el edificio, para que todo quedara firme. Y me dice, mire pastor, esto hay que hacerlo, porque así, si ocurre un temblor de tierra, el edificio va a permanecer firme y no se va a caer, porque está en un lugar firme, rígido, va a ser para siempre. Cuando ellos me explicaron todo eso y lo que estaba pasando, yo le dije, pues vamos a hacerlo. Hay que hacerlo, porque si no se nos cae el edificio. Y yo no me puedo arriesgar que en medio de un servicio haya un temblor y se nos caiga el templo encima. Porque las cosas hay que hacerlas bien. Las cosas hay que ponerle fundamento sólido. Las cosas hay que hacerlas para que permanezcan para siempre. Habiendo dicho eso, tenga eso ahí en mente, después volveremos a eso. Yo quiero definir lo que es la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Mire, hablar de la iglesia es una definición sencilla. Es hablar de la gente. La comunidad de fe que se reúne para adorar a Dios. Justo González, en su libro sobre introducción a la teología cristiana, dice que es la iglesia en una frase, una oración. La iglesia es la comunidad de los creyentes. O sea, este edificio no es la iglesia. Esto es el templo. La iglesia somos usted y yo. La iglesia es la gente. La iglesia es la gente, los que participamos del programa y actividades que proclaman el evangelio y sirven al pueblo. Mira, hay un escritor teólogo muy antiguo llamado Leonardo Boff que decía que la iglesia es aquella parte del mundo que en la fuerza del Espíritu ha acogido al reino de manera explícita en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, encarnado en nuestra opresión, conserva su recuerdo permanente y la conciencia del reino. Celebra su presencia en el mundo y en sí misma y detecta el modo de interpretar su anuncio al servicio del mundo. La iglesia no es el reino, sino su signo e instrumento de implementación en el mundo. Lo que estoy diciendo sencillamente de esa definición es que la iglesia no es el reino, pero representa el reino de Dios. No se enajena del mundo, o sea, no se encierra en sí mismo. Es guiada por el Espíritu de Dios en nombre de Jesús para proclamar el evangelio, encarnarlo y vivirlo en medio del mundo que nos rodea. Un pastor discípulo de Cristo puertorriqueño llamado Carmelo Álvarez, que fue misionero nuestro en distintos sitios, definía la iglesia como la comunidad del resucitado. La comunidad del resucitado, presente ahora entre nosotros por la acción del Espíritu. O sea que el resucitado está presente en la iglesia por el Espíritu Santo. Y muestra que vive en esa experiencia por la comunión y proyecta hacia el mundo la irradiación de su existencia por el servicio a los demás seres humanos. En otras palabras, la iglesia somos nosotros, los que hemos creído en Jesús y le hemos entregado la vida como Señor. Pero por otro lado, es una comunidad que tiene una razón de ser. ¿Para qué existe la iglesia? Para ser portadora del evangelio. Lo proclama y lo vive en todo momento y en todo lo que hace. Entonces, la iglesia somos usted y yo. Y como iglesia proclamamos al Cristo resucitado. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos lo que hay que compartir, que es el evangelio. Quiere decir que usted y yo estamos llamados a hacer algo que fue delegado por el mismo Jesús y que de ahí es que surge la iglesia para hacer una tarea en medio de este mundo, que es hacer el reino de Dios presente y palpable en medio de la comunidad. O sea, que la gente sepa que Jesús es real, que Jesús está vivo, que Jesús está en medio de nosotros. Muchos dicen por ahí, soy iglesia,
pero no están comprometidos con el reino de Dios, con compartir la palabra, con vivir por la palabra, con servir en la obra. Algunos viven hasta 2 vidas, una en la iglesia y otra en la calle, y eso lleva a que la iglesia pierda credibilidad ante el pueblo. La comunidad del resucitado está obrando en el poder del Espíritu Santo, compartiendo la verdad de Cristo y viviendo, haciendo la misión de Cristo, que es servir a los demás. Pero para que esto acontezca, hermano, es necesario tener un buen fundamento. Y la pregunta importante es: ¿cuál es nuestro fundamento? Esta pregunta, hermano, nos lleva a analizar y a determinar cuál es el fundamento de la iglesia, sobre qué estamos edificando. Y el texto bíblico de esta noche nos da esa respuesta, y vamos a Mateo 7, del 24 al 27. Mire lo que dice Mateo 7, 24 al 27. Cuando lo tenga, diga amén. Mateo 7, del 24 al 27 dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. El Señor bendiga su santa palabra. Miren, Mateo 7, del 24 al 27 nos habla de una parábola que Jesús utilizó para dar una enseñanza sobre el reino de Dios, y en especial sobre el fundamento en el cual edificamos. Una parábola, usted quizás sabe, y si no lo sabe hoy, que fue el método por excelencia de Jesús para enseñar a sus discípulos y a los que le enseñaba. Y la parábola no es otra cosa que un cuento. Jesús le encantaba hacer cuentos, y del cuento sacaba una enseñanza y le explicaba lo que era el reino de Dios, porque la enseñanza de Jesús principalmente era para que la gente entendiera qué es el reino de Dios, de dónde viene ese reino, cómo podemos llegar al reino de Dios. Toda la enseñanza de Jesús fue en torno a eso, y precisamente desde el capítulo 5 al 7 de Mateo está el famoso sermón del monte, de la montaña, de las bienaventuranzas, como usted lo quiera llamar. Jesús da una larga enseñanza sobre el reino de Dios, tratando de explicar que lo que busca, y escuche bien, lo que busca Jesús con su palabra es que las personas entiendan que nuestro destino es el reino de Dios. Si usted tiene otro destino, usted no ha entendido la palabra. La palabra de Jesús es una enseñanza todo el tiempo, y ese era su mensaje, sobre el reino de los cielos y cómo llegar a ese reino de los cielos. Así que Jesús se enfoca en eso y trata de que la gente entienda cómo se llega, de quién es el reino. Pues mire, cerrando esa enseñanza en este capítulo 7, en el Sermón del Monte, él habla sobre lo importante que es tener un fundamento sólido y seguro para poder permanecer. En el texto él compara a 2 hombres que edifican sus casas sobre 2 fundamentos distintos. El primero, él lo compara al que oye las palabras de Jesús y las hace. A ese hombre que es prudente porque edifica su casa sobre la roca. Entonces indica que vino la lluvia, ríos, sopló el viento, y todo esto golpeó la casa, y ésta no se cayó, sino que permaneció, porque su fundamento fue la roca. El segundo lo compara con un hombre que oye sus palabras y no las hace, y ese es un insensato. ¿Por qué? Porque edificó su casa sobre la arena. A este le vino también la lluvia,
los ríos, sopló el viento, golpeó la casa, pero esta se cayó. Y fue grande su ruina, porque edificó sobre la arena. Hermano, esta enseñanza lo que quiere es indicarnos a nosotros algo como iglesia. La iglesia, que ya definimos que es la gente, tiene que edificar en el fundamento correcto, porque si no, su fin puede ser de destrucción. Para permanecer hay que determinar cuál es nuestro fundamento. El consejo de Jesús es que sea sobre la roca. Entonces, ¿quién es la roca? Esta es la pregunta importante, porque hay muchas rocas. Miren, hubo otro momento en mi caminar ministerial en la iglesia de Guaynabo que íbamos a construir un templo. Y cuando fuimos al terreno que tenía la iglesia, vino un ingeniero agrónomo a hacer unas pruebas de suelo. Y cuando hicieron las pruebas de suelo me dice: pastor, esta montaña es una roca sólida. Aquí usted va a tener un problema. Yo que había pasado por el babote, por la vaquería, y hubo que hincar pilote, yo pensé que yo era lo peor. Me dice: no, el problema es que ahora para romper esta roca se necesita. Hay que buscar una maquinaria para poder romper, para poder hacer el cimiento, porque aquí hay que hacer un cimiento también. Lo único es que el cimiento que haga aquí, como esto es una roca, esto no hay quien lo mueva. Digo, a menos que le ponga un cartucho de dinamita, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. La roca, hermanos, esta es la pregunta importante. ¿Quién es esa roca que debe ser nuestro fundamento para poder permanecer y no ser derribados o destruidos? La respuesta es que la roca que permanece para siempre, ustedes lo dijeron, es Cristo. Y más allá de eso, su enseñanza y su palabra. Sí, porque decimos Cristo. Cristo es un ser humano y divino que caminó como usted y como yo, que vivió como usted y como yo, que sufrió como usted y como yo, pero su palabra permanece para siempre. Su palabra es el fundamento de nuestra vida. Lo que Jesús dijo, lo que Jesús nos enseñó, lo que Jesús predicó, es lo que se queda en el corazón, y lo que se mete en el corazón y en la mente permanece para siempre. La roca nuestra tiene que ser Jesús y su mensaje, Jesús y su palabra, Jesús y su enseñanza, porque eso es lo que nos va a dar fundamento. Porque hay muchos que van y vienen, porque hay muchos que hoy son cristianos y mañana son otra cosa, porque no hay fundamento sólido. Dice la palabra: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esa es la versión Reina Valera. Mire cómo lo dice Nueva Traducción Viviente. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Hermano, la clave está en escuchar la palabra de Jesús y hacerla. No basta con escuchar y ser oidores olvidadizos. Santiago 1:22 dice: mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El que escucha y no hace es una persona sin sabiduría, y su fundamento no es Cristo, no es sólido, y su vida o esa iglesia se va a derrumbar y no
podrá permanecer. Así que, hermano, estamos hablando de cosas serias. Estamos hablando de cosas serias. Cuando hablamos de la iglesia edificada sobre la roca, estamos hablando de un punto que es crucial para la iglesia y más en el tiempo que nos está tocando vivir. Entonces, lo que yo estoy planteando, empezando esta convención, es que es vital considerar y analizar sobre qué fundamento estamos edificando. ¿Cuál es nuestra zapata o fundamento que nos ayude a permanecer? Aunque vengan los ataques del enemigo, aunque venga la división en la iglesia, aunque vengan las dinámicas de desacuerdo, aunque vengan las falsas doctrinas, aunque vengan prácticas erradas y alocadas a la iglesia, lo que nos va a hacer permanecer es la fe en Jesús y en su palabra o enseñanza para hacer lo que tenemos que hacer. ¿Por qué hay iglesias que no permanecen? ¿Por qué hay iglesias que se cierran? ¿Por qué hay iglesias que se derrumban? Porque el fundamento no fue sólido. El fundamento no fue la palabra del Señor. Mira, hermano, la parábola de los constructores prudentes e insensatos que leí sirve como conclusión al sermón del monte e ilustra la absoluta necesidad, y escúchelo bien, absoluta necesidad de cumplir la voluntad de Dios con su palabra, y esto es con lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Es la enseñanza de Jesús, es su palabra, por medio de su palabra la que nos va a dar dirección, guianza y un plan claro hacia dónde debemos caminar. Mira, vivimos en unos tiempos donde la iglesia es tentada por muchas doctrinas, modas y pensamientos que la van llevando a edificar una vida de iglesia floja, sin futuro y sin fundamento. Uno ve hoy, hermano, hoy en día que en las iglesias están poniendo otro fundamento donde seguimos a cierto profeta como si fuera el único que Dios le habla. Aparece aquel con el cual, Dios dice a ti, ya le seguimos. Sin analizarlo, sin meterlo por el filtro de la palabra, sin analizar si eso realmente es de Dios. Y dicen tontada, bobería, y le hacemos caso a esa tontería. La iglesia no puede dejarse engañar por falsos profetas que se meten en la iglesia para destruir la iglesia del Señor. La iglesia del Señor solo permanece cuando usted sigue la verdadera profecía, la palabra de Dios. Esta es la palabra profética. Esta es la palabra que habla de Cristo. Esta es la palabra que habla del Espíritu. Esta es la palabra que habla de que hay un solo Dios. Y que ese Dios al que tenemos que servir y que tenemos que amar. Hermanos, vivimos tiempos donde no solamente pasa lo que dije. Aleluya. Mire, dependemos a veces solo de la profecía y que Dios me diga para caminar. O por otro lado, por revelaciones que son cuestionables, porque estamos buscando nuestro provecho y lo que queremos, pero no necesariamente lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere se va a cumplir y no es necesario que yo intervenga, porque Dios es Dios y Dios lo va a hacer. Otros se dejan ir por servicios de solo cantar, cantar y cantar, pero no se enseña la palabra. Y no se llama al pueblo al arrepentimiento. 2 horas cantando y 15 minutos de palabra. ¿Qué es eso? Dele 1 hora al cántico, pero dele 1 hora a la palabra. Mano, no vine suave, perdóneme. Déjeme darme un trago de agua. El problema, hermanos, es que le damos atención a otras cosas, pero muchas veces se nos va en el entretenimiento, en el anuncio, en la palabra, en lo que hacemos, pero no le decimos a la gente, al pueblo de Dios, que es necesario arrepentirnos y poner nuestra vida en Cristo para que Cristo sea nuestro Dios y sea nuestro Señor. Es mejor que me den palabras bonitas y que me gusten. Dios es amor. Dios es amor. Pero se nos olvida la corrección.
pero la corrección con ese mismo amor para que andemos en el camino correcto. Hermano, la corrección no es afuete, porque también se nos va la mano. Y aquel falle le caemos encima, pángana y pángana y pángana y para allá y hasta allá atrás y le damos, lo sacamos de la iglesia. No, la palabra no me enseña eso. La palabra me enseña que con el mismo amor lo tengo que corregir y con ese mismo amor lo abrazo para que sepa que Cristo le ama, que perdona su pecado y que comenzamos otra vez. Mira, hermano, la profecía es buena. Las lenguas son buenas si hay interpretación. El cantar y adorar, mire, me encanta, yo soy un pastor adorador, es bueno. Pero nada, y escúchelo bien, nada sustituye al verdadero fundamento que es la palabra de Jesús. Y realizar esa palabra es vital. No es solo escucharla, es ejecutarla. Solo así, hermanos, vamos a permanecer. Esto es la enseñanza de Jesús. La iglesia tiene que edificar sobre el fundamento que es la roca inconmovible de los siglos, llamado Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, 11 al 15 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento, escuche bien, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pero Efesios 2, 20 al 22 dice lo siguiente también. A la iglesia, que edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en él todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Por qué cito estos textos? El fundamento clave, mi hermano, la piedra angular es Jesús. Y su enseñanza, que es lo que nos muestra la ruta a seguir y la voluntad del Padre. Así que, hermanos, tomemos en serio, y más aún en estos tiempos, a edificar la iglesia del Señor sobre la roca, sobre el fundamento sólido, sobre lo que permanece. Mira, hermano, si yo no hubiese hecho caso a los hermanos de Jardines de Caparra, cuando vinieron los temblores en Puerto Rico, quizás la historia hubiese sido otra. Y quizás aquel edificio se pudo haber movido de lugar, se pudo haber caído, pero porque escuché el consejo sabio de los que sabían, me ayudó y me orientó a hacer como pastor la decisión correcta para edificar aquel templo, y que en el día de hoy ese templo permanezca allí. Y podrá quizás moverse para arriba y para abajo, pero no se cae. Está firme. Porque llegó al fundamento sólido, firme y permanente. Hermano, esa zapata, ese fundamento para el edificio de la iglesia tiene que ser las enseñanzas de Jesús, su palabra, para que eso nos dé cohesión, unidad de pensamiento y podamos realizar la voluntad y la misión de Dios. Solo así, hermanos, seremos prudentes, sensatos, sabios, y nuestra iglesia enfrentará crisis
enemigos, divisiones, falsas doctrinas, pero permanecerá para siempre. Y hermano, al principio comenté lo de la gente que ha permanecido aquí. Porque si algo le ha dado permanencia a esta iglesia, ha sido edificarse sobre la palabra. La palabra de Dios, hecha carne, que se llama Jesucristo, y la palabra que nos dejó escrita. Póngase a investigar cuando las iglesias no han permanecido, no han crecido y no se han desarrollado. En la mayoría de los casos, pueden haber excepciones, pero en la mayoría de los casos descuidaron la palabra y le dieron espacio a filosofías y modalidades y a querer amoldarme a lo que todo el mundo dice o hace. Ojo, oído, cuidado. Lo único que nos da permanencia es la palabra de Dios. Termino. Mi invitación hoy, hermanos y hermanas, es a que revisemos o nos revisemos hoy como iglesia cristiana, discípulos de Cristo en República Dominicana. Y si alguien ha tratado de traer otro fundamento, o nosotros hemos intentado poner otro fundamento, que nos volvamos a Dios, a su palabra, y reenfoquemos para que andemos en la voluntad de Dios y su enseñanza. ¿Qué elementos tenemos que corregir en nuestra vida personal como iglesia local o como iglesia central? Yo creo que, yo creo que para esto son las convenciones, para sentarnos a reflexionar sobre nosotros. ¿Qué estamos haciendo con la iglesia? ¿Qué fundamento estamos poniendo? ¿Qué cosas tenemos que corregir? ¿Qué elementos hay que trabajar con ellos en nuestra vida? Tanto como personas, porque la iglesia somos las personas, como iglesia, el conglomerado de todo, la iglesia local o la iglesia central, que guía la obra por el Espíritu Santo. Lo que veamos, hermano, y esta es mi humilde inicial exhortación, lo que veamos que afecta el fundamento, quitémoslo. Lo que sea de acuerdo a la palabra, mantengámoslo. Pero pongamos un buen fundamento solo a Cristo y su enseñanza y palabra, y veremos que aunque vengan vientos contrarios, tempestades, problemas, la iglesia de Jesucristo, fundamentada en su palabra, permanecerá para siempre, siendo instrumento de Dios para la unidad, para la bendición y para la salud. Tenemos que edificar sobre la roca. Así comenzamos esta convención. Edificando una iglesia sobre la roca. Y la roca es Jesús y su palabra. Si ese no es el fundamento, se nos cae la casa. Y no deje que ponga otros fundamentos sobre el que está puesto, dice la palabra. A la que dejemos que entre otro fundamento, comienza a dañar la zapata. Le digo esto y con esto cierro. Cuando se construyó el templo de Jardines de Caparra, iban a tirar el hormigón para la losa estructural, la zapata esa grande que les expliqué. Había una situación. Y era que cuando viniera el cemento, el concreto, el hormigón, si el camión ese que da vuelta, que mezcla, la mezcladora, pasa de X tiempo, no se puede dejar tirar ese cemento. Y yo le digo, hermano, ¿qué usted me dice? Si ese truck llega ahí y pasa una hora, hay que devolver ese camión de hormigón y que nos traigan otro. ¿Pero cómo es? Me dice, sí. ¿Sabe por qué? Porque ese cemento se pone duro.
se comienza a dañar y cuando caiga ahí no va a sellar igual que cuando usted lo tira fresco, acabadito de mezclar. Y entonces no había nadie, porque todo el mundo trabajaba, que estuviera allí. Entonces el pastor se hizo ingeniero. Y entonces, pastor, usted tiene que estar a las 6 de la mañana allí. Si usted puede, pastor, obviamente, usted tiene muchas cosas. Está bien, hermano, yo llego a las 6 de la mañana. Y cuando llegue el camión, usted le va a coger la hora. Y cuando usted tome la hora de que llegó el camión, usted le va a contar una hora. Y si pasa una hora, usted le va a decir al contratista: ese cemento te lo llevas para tu casa y me mandas a buscar otro. Porque mi fundamento tiene que estar bien hecho, bien preparado y no puede fallar. Porque si se cuela algo malo que no debe estar en ese fundamento, la zapata no va a estar tan firme, esos pilares que se hundieron ahí van a tener problemas y el edificio se nos puede caer. Así que, ¿qué es lo que te quiero decir? Tu fundamento, mi fundamento, el fundamento de la iglesia local, el fundamento de la denominación, no lo podemos mezclar con otras cosas. El único fundamento que permanece para siempre y evita que podamos ser derribados o destruidos es que nuestro fundamento sea Jesús y su palabra, y eso nos dará permanencia eterna en Cristo Jesús. La pregunta vuelve: ¿qué puede estar afectando nuestro fundamento? Hermanos, si hay algo que esté dañando nuestro fundamento, pídale a Dios esta noche que trabaje con su mente y con su corazón, y que el Señor comience a sacar lo que no debe estar en ese fundamento, y que el único fundamento sea la palabra y la presencia de Jesucristo. Sea en su vida personal, en la vida como iglesia. Y al decir la vida de la iglesia, se lo enfoco a los líderes. Los líderes y los ancianos son los responsables de velar junto al pastor de que el fundamento sea sólido y que sea la palabra del Señor. No podemos tener líderes y ancianos de iglesia que hoy son una cosa y mañana son otra. Que hoy digo una cosa y mañana digo otra. El que tenga oídos para oír, que oiga, dice el Espíritu. Hermano, si usted es anciano, si usted es líder de la iglesia, es para caminar en la visión que Dios le ha dado a su pastor o pastora y caminar en el nombre de Jesús bajo el fundamento de la palabra. El que ponga otro fundamento, pobre de él. Pero el que ponga el fundamento que es Cristo, permanecerá para siempre en el Señor. ¿Qué tal si cierras tus ojos un momento, por favor? Y yo quisiera en esta noche, hermano, comenzar por pedirte que te concentres en el Señor por un momento. Y que por ese momento que te concentras en el Señor, te mires tú hacia adentro, como persona, como iglesia. Y pregúntate a ti mismo: ¿está mi fundamento bien? ¿Estoy sobre la roca? ¿O hay algún otro fundamento que he dejado que se meta dentro del fundamento que es Jesús? Y estoy mezclando a Jesús con otras cosas, la palabra del Señor con otras filosofías. Y en esta noche, en ese ejercicio individual que tú haces como persona y pensando en tu iglesia, si hay algo que tú descubres, ahí en oración dile al Señor: Señor, quita los otros fundamentos. Y dile: Señor,
que solamente tú seas mi fundamento. Que como cantábamos hace un momento, le diga: Jesucristo basta. No hace falta ningún otro fundamento. Y que le diga al Señor: Señor, si hemos fallado, perdónanos. Señor, si he fallado con mi vida, perdóname. Señor, si he dejado de hacer lo que tengo que hacer, perdóname. Perdóname como persona, como familia, como iglesia, como denominación. Y dile: Señor, queremos hoy afirmar que tu palabra sola, que tú solo eres nuestro fundamento. Y que queremos vivir por ti y para ti, Señor. Y en esta noche, si esta palabra ha tocado tu corazón y tú necesitas poner algo delante del Señor que has descubierto, yo te voy a invitar que te pongas de pie donde estás y que le digas: Señor, aquí estoy yo porque yo quiero tener tu fundamento. Empezando por mí como líder, como pastor, como anciano, como miembro. Señor, yo quiero afirmar el fundamento que eres tú. Y que nada pueda dañar ese fundamento, sino que yo me mantenga firme en ti, Señor. Señor, en esta hora te doy gracias por tu palabra. Señor, porque cuando este mensaje yo lo estaba preparando, el primero que tú le estabas tocando era a mí, Señor. Y me ponías a revisarme. Señor, y en esta tarde o noche nos pones a revisarnos como iglesia. Gracias por los hermanos y hermanas que con valentía se ponen en pie diciendo: Señor, hay que revisar mi fundamento. El de mi casa, el de mi iglesia, el de mi vida. Sí, Señor, porque no somos perfectos y en momentos nuestro fundamento se puede corromper, se puede dañar o venir otras ideas que se meten dentro de la iglesia y de nuestras vidas. Pero hoy, por la sangre de Cristo, reprendemos cualquier fundamento que no sea el que está en tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, que ese fundamento se haga sólido, se haga firme en nuestras vidas, Señor. Tu palabra, Jesucristo, sea la roca donde nos paremos y donde pongamos el fundamento para hacer una iglesia sólida, un templo santo en el Señor. Padre, gracias por lo que ya empezaste a hacer en nuestras vidas, como iglesia, como persona, Señor, y que podamos mantenernos firmes y fieles y que tú sigas trabajando a través de esta convención en toda nuestra vida. Lo dejamos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.